esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias porque pudimos hacer nuestras actividades en este día, Señor, y gracias porque nos has guardado. Vemos que tú nos guardes en esta noche y también te seguimos pidiendo por la clase, que tú le des sabiduría a Mario para compartir de tu palabra y, Señor, aquellos que vayan a escuchar de tu palabra, te pido que tú cada día puedas mostrarnos sabiduría de, de tu palabra, Señor. Gracias por todo y aquellos que lo escuchen, que sea de bendición y también para nosotros, Señor, que lo guardemos y tratemos de llevarlo a cabo. Sabemos que hay muchas cosas que son difíciles, pero te pido que tú seas quien nos dirija. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, profesora Rebe. Continuamos con ese tema que hemos estado desarrollando por algunas semanas, que es mirar el rostro de Jesús. Dijimos que esto no es algo místico, esto no es algo que solamente unos privilegiados, unos pocos llegan a hacer, sino que al perdernos en la palabra de Dios, al estudiarla más a profundidad, podemos ver la misma imagen de Jesús, como lo menciona Pablo en ese texto, y poder nosotros parecernos un poquito más a él. Esta mirada, como mencionábamos, es algo esclarecedor. Dijimos que nos va a revelar cosas que pues, no conoce el resto de la gente que no es cristiana. Es transformadora, nos va cambiando de gloria en gloria conforme más conocemos a Jesús. Es fortalecedora porque Pablo les decía, si nosotros consideramos todo esto, pues menos tenemos ganas de rendirle. Purificadora es cuando les menciona, pues dejando toda esa mentira, ese engaño que los falsos maestros predican, nosotros vamos a predicar la verdad y eso nos llena a nosotros. Y pues obviamente esto los lleva a personas que solamente proclaman la verdad que tiene que ver con Jesucristo. Privilegiada porque es algo que Dios ha dado a nosotros en su soberanía. Algo humilde porque nosotros no tenemos de qué jactarnos con esto y nos ha sido concedida por Dios de una manera soberana. Todo eso empieza desde el versículo 18, en el cual Pablo les dice lo siguiente y siempre sirve a manera de repaso poder leer los versículos que rodean los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Nosotros, gracias a Dios, podemos conocer esta gloria que podemos ver en el rostro de Jesucristo. No es algo que nos quede escondida, y Pablo les fue diciendo varias cuestiones. Gracias a esta verdad, gracias a que podemos ver el rostro de Jesús, nosotros no nos desalentamos, que significa no nos rendimos ante el miedo, no perdemos valentía, no nos comportamos como unas gallinas, como unos cobardes. Al contrario, nosotros tomamos más valor por esta cuestión y rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios que estos falsos maestros ocupan para engañar a la iglesia. A pesar de que mi naturaleza me dice que yo haga las cosas que no quiero ni debo hacer. Pablo les dice, al contrario, diferente a estas personas que son engañadoras, nosotros no utilizamos acciones deshonrosas, ni oprobiosas, ni que producen vergüenza ni humillación, ni damos trampas, ni hacemos trampas o engaños para que la gente crea en esta mentira que enseñan los falsos maestros. Recordemos que Pablo estaba escribiendo esto en medio de mucho sufrimiento. Pablo no estaba en un lecho de rosas, Pablo no estaba tranquilo, Pablo no estaba en su casa, en su cama, dormido. Pablo estaba sufriendo por lo que ya habíamos mencionado previamente, las oportunidades que se perdieron en Troas, por pues, los problemas que tenía en otras iglesias, por no saber de su amigo Tito. Entonces Pablo estaba sufriendo y les escribe a los corintios todas estas cuestiones, pero aún así les dice, en medio de mi sufrimiento yo no me desanimo. ¿Por qué? Porque esta buena noticia me ha sido dada a mí. Si la buena noticia, si el evangelio, como le dice Pablo, que predicamos, está escondida detrás de un velo,
ese velo solamente la oculta de la gente que se pierde. Gracias a Dios, Pablo les podría decir, yo tengo mi fe clavada en la fe, en el mensaje de la cruz de Jesús, en que murió y que resucitó y que algún día va a venir. Y él, pues, era un ministro del nuevo pacto que solamente predicaba acerca de Jesús y eso le permitía, pues, conocer la verdad, a diferencia de la gente que, pues, estaba cegada a esta verdad y que no podía ver la realidad que Pablo les está diciendo aquí es predicada en el Evangelio. Lo que Pablo les comenta es que esta gente tiene oculta esta nueva noticia o esta buena noticia que Pablo estaba anunciando. Pero ¿a qué se debe que esté oculta? Uno podría decir, bueno, pues es culpa de ellos o es culpa de Satanás, pero ¿qué nos dice las escrituras? Satanás en el versículo 4, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Satanás, ¿cómo lo ha hecho? Porque uno podría decir, entonces Satanás puede leer la mente, puede meterse en los pensamientos de los demás, puede engañar a uno que está en China y de engañar a otro que está en Rusia y engañar a uno que está en Australia y después venirse aquí a México y engañar a la gente de Cuautlancingo. ¿Qué está haciendo Satanás? Miren, Satanás no es ni omnipresente, ni se puede meter a las mentes de los demás, ni sabe lo que nosotros pensamos, ni es todopoderoso como Dios. Satanás le gusta que nosotros pensemos que es como Dios, pero Satanás no es como Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que Satanás es muy rápido y que se puede meter en nuestros pensamientos, pues él se podría poner feliz, porque eso lo hace parecer como Dios y siempre ha sido su deseo ser como Dios. Pero Satanás no puede realizar esas acciones que les comenté. Entonces, ¿cómo es que Satanás cega u oculta a la gente de tal forma que ellos no puedan ver el mensaje de la buena noticia? Pues es muy sencillo. Aquí se nos responde esta pregunta en la siguiente parte. Es el Dios de este mundo que se pone con D minúscula y mundo hace traducción a una palabra que en otras versiones se traduce como siglo. Era, por ejemplo. En este contexto, lo que está diciendo aquí es que Satanás ha creado un sistema que él mismo controla, en el que él es considerado como Dios, y que ese sistema engaña a la gente de tal manera que no le expone la verdad de la cual Pablo habló en el versículo 2. De esta manera, la gente tiene un montón de religiones, un montón de opciones que creer, un montón de sistemas incluso heréticos, un montón de liberalismo, un montón de incluso personas ateas o agnósticas en las cuales dicen yo no le tengo que dar cuenta a nadie, no tengo que mantenerme puro, no tengo que obedecer a Dios. Y todo este sistema Satanás lo ha hecho para que sea cómodo para la gente y para que sea algo que les resulte atractivo a los demás. Si una religión no les resulta atractivo, el ateísmo sí, o el agnosticismo, o diferentes formas de pensamiento. Todo eso Satanás lo controla. ¿Cómo sabemos que él lo controla? Porque cuando estaba tentando a Jesús, él le ofreció el mundo y le dijo, si tú te postras ante mí, yo te voy a dar el reino, te voy a dar el dominio de este mundo. Y pues es algo que Dios le otorgó, es un mundo caído, un sistema que se opone a Dios. Por eso es considerado de esta manera. Y Satanás ha ocupado eso para cegar la mente de los que no creen. Por una parte, estas personas que no creen, ya vimos en otros pasajes, que lo hacen porque aman la oscuridad, aman su pecado, aman el no obedecer a Dios, aman el estar alejados de la verdad. Pero también Satanás ha cooperado con eso, en el cual pues los ha engañado, les ha dado las armas para que ellos decidan no creer en la fe que menciona la Biblia. Estas personas, nos dice la Biblia, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. A diferencia de los cristianos, quienes nosotros podemos ver esta gloriosa luz y podemos ver el rostro de Jesús en las Escrituras, estas personas son incapaces de hacerlo porque nos dice la Biblia, están cegados, no solamente están miopes, no están astigmáticos, no están hipermetropes, no están nada de eso, están ciegos, no pueden ver aquella luz que da la buena noticia. Otra cuestión que tienen es que su cerebro tampoco lo capta, dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Y esto es obviamente pues dado por su naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa como humanos, pero también es dado por lo que veíamos previamente en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos daba la revelación a las personas de que necesitaban un Salvador, que los sacrificios de cabras y de toros, de machos cabríos, no iban a limpiar el pecado y por lo tanto apuntaban a un Salvador que es Cristo Jesús. Pero eso
lo puede uno ver cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos de la regeneración y nos dice, necesitas un Salvador y ese Salvador únicamente está en Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Él es la imagen exacta de Dios. Aquí se habla de la deidad de Cristo. Por lo tanto, la gente que no es creyente, pues no puede ver, porque están ciegos, no puede entender este mensaje porque no le pertenecen a Dios. En Juan, Jesús les decía a los líderes religiosos, que no todas personas podían escuchar la voz de Dios porque no todos eran sus ovejas. Y a algunos incluso los llamó, ustedes son de su padre, el diablo, así les decía a los líderes religiosos. Surge la pregunta entonces, ¿todos pueden ver el rostro de Jesús? Pues la respuesta es un rotundo no. No todos lo ven, pero quiero hacer un paréntesis aquí. El sacrificio de Jesús en la cruz nos dice la Biblia que es suficiente para que si todas las personas creyeran en Él, reciban vida eterna. El problema es que ya sabemos que no todas las personas reciben ese mensaje, por lo tanto no ven el rostro de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús es suficiente para todos los miles de millones de personas que podrían depositar su fe en Él, sí, porque la Biblia nos dice Dios amó de tal manera al mundo en general, no dice solamente unos poquitos, amó al mundo y su sacrificio es para todas las personas que pongan su fe en Él. Ahora, ya sabemos que no todos van a creer, no todos lo van a hacer. Algunos están cegados, algunos no lo quieren hacer, algunos el Espíritu Santo no les ha tocado su corazón para que crean en esa buena noticia. Por lo tanto, no ponen su fe en Él. Y nos dice la Biblia, aquí en este pasaje, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, Jesús en este momento nos estaba diciendo, unas pocas personas se van a salvar, no todas. Solamente en quienes es efectivo este sacrificio, en aquellos que ponen su fe en Jesús. Esas son las personas que son salvas. La predicación de Pablo, ¿qué es lo que tenía? Como les estaba diciendo estas cosas, y Pablo no se iba con medias tintas, Pablo no hablaba suave, Pablo no decía, ay, pues voy a hacer que el evangelio sea más suavecito para ti, para que tú lo puedas comprar, para que tú como comprador puedas creerme lo que estoy diciendo y ahora puedas venirte a ser cristiano. Pablo no hablaba así. La predicación de Pablo estaba distanciando a la gente, porque Pablo les decía esto. Pablo les decía, no todas las personas se van a salvar. Si tú no pones tu fe en Jesús, no vas a ser salvo. Si tú no pones tu fe en la obra redentora de Jesús y lo aceptas como tu Salvador, bueno, crees en Él, porque la Biblia no dice que lo aceptes como tu Salvador, dice que creas en Él, lo repite un montón de veces, aunque sí menciona que aquellos que lo recibieron, pero una y otra vez, Charles Riley nos dice que más o menos 150 veces en el Nuevo Testamento habla de poner nuestra fe en Jesús, creer en Jesús. Nos dice, esas personas que creen en Jesús son salvas. Si alguien le dijera, oye Pablo, pero es que mi abuelito se murió y era una muy buena persona, pues Pablo no iba a mentir, no iba a adulterar la verdad, como los falsos maestros. Ay, sí, pues mira, tal vez sí está en el cielo. No, Pablo le iba a decir, si esta persona no cree en Jesús, no es salva, porque la única forma de creer en Jesús es salvarse, perdón, de salvarse es creer en Jesús. Y Pablo les podría también decir, el sacrificio que involucra la fe en Jesús, pues lleva tiempo, lleva lágrimas, lleva dolor, lleva pues dedicación, predicar este evangelio, creer en este evangelio y mantenerse en este evangelio. Y Pablo les hablaba del pecado y les decía, si ustedes no creen en el evangelio, por sus pecados van a ser condenados, porque eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, esto distanciaba a la gente. Pablo les tenía que hablar con la verdad. Y cuando Pablo les predicaba, él no hacía las cuestiones que hacían los falsos maestros. En Primera de Corintios les dijo, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Cuando Cristo fue crucificado y eso anunciaba Pablo, los judíos pues sentían eso como ofensa. ¿Cómo el Mesías pudo morir en una cruz? ¿Cómo el Mesías pudo ser tan pobre? ¿Cómo el Mesías no vino tan exaltado como nosotros lo esperábamos? Si le decía eso a los gentiles, es decir, a los paganos, ellos decían, esas son puras tonterías, así como menciona la Biblia. ¿Cómo el Salvador murió en una cruz? ¿Cómo el Salvador fue alguien tan pobre? ¿Cómo el Salvador tuvo que sufrir? ¿Cómo el Salvador tuvo que derramar su sangre en la cruz para salvarnos? Para ellos son pura tontería porque pues no concebían la idea de que en un hombre estuvieran la deidad y una humanidad al 100%. No entendían la naturaleza de Jesús.
Pero Pablo no decía, ay, bueno, pues entonces voy a dejar de decirles a la verdad a unos o les voy a decir mentiras a otros para hacer más suave el evangelio. Hay muchas personas que piensan que tú puedes hacer más suave el evangelio, que tienes resistencia del incrédulo y que tú tienes que vencer esa resistencia y que si eres suficientemente buen orador, que si eres suficientemente buen predicador, lo suficientemente ¿cómo se dice? Que convences a la gente, convincente, entonces la gente va a creer en el Evangelio. Miren, la Biblia nos enseña que esto es una obra del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, y el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho, y Él los guiará a la verdad. Por lo tanto, si alguien cree en Jesús es porque esa obra se ha dado por el Espíritu Santo, no por lo que uno diga. ¿Cuántas personas han creído en el Evangelio gracias a Mario Lagunes? Cero. ¿Cuántas personas van a creer en el Evangelio por mi influencia? Cero personas. Es porque yo les pueda compartir el Evangelio y la obra regeneradora la hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. Uno simplemente es un canal que comparte ese Evangelio. Pero hay muchas personas que piensan, no, no digas el Evangelio tal cual, porque vas a ofender a la gente, porque los vas a hacer sentir mal, ¿cómo les vas a decir que son pecadores, que se van a ir al infierno? Mejor cambia tu mercadotecnia, vende el Evangelio de una manera más suave para que la gente te la crea. Eso es una mentira total que los falsos maestros podían estar predicando y que Pablo les dice, eso no lo vamos a creer ni lo voy a consentir yo, porque no va con respecto a la doctrina de las Escrituras. Las Escrituras dicen que la obra regeneradora es del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Lo vemos, por ejemplo, aquí. El Señor abrió el corazón de ella cuando Pablo estaba hablando a Lidia. Pablo estaba dando el mensaje. Y Pablo podría haber seguido dando el mensaje y pudo haber bailado y se pudo haber puesto de cabeza y pudo haber puesto, no sé, una obra de teatro ahí para que la gente la creyera, pero nada de eso iba a cambiar el corazón de Lidia. Se nos dice en Hechos 16 que cuando ella estaba escuchando, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a las palabras que Pablo decía. Aquellas cosas que Pablo decía, el Espíritu Santo le permitió a Lidia entenderlas y convertirse en una persona salva. Juan 6:44 nos dice, ninguno, cero personas puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, la obra redentora es iniciada por el Padre, es sostenida por el Padre, por Jesús, por el Espíritu Santo y va a ser completada por Dios mismo, no por la obra de un ministro. Nosotros simplemente somos unos medios, un canal que vamos a predicar el Evangelio. Nos dice la Biblia que las personas no pueden creer a menos que el Espíritu Santo toque sus corazones. ¿Por qué? No están enfermos, no están agonizando. Los pecadores no están en estado terminal, en grado 4. No, la Biblia dice, están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Si el Espíritu Santo no les da vida, no puede uno venir a Dios. Tienen velada la verdad, como lo mencionábamos en este pasaje. Estas personas no pueden ver la verdad, odian la luz y aman la oscuridad, como Juan lo menciona. Y Efesios 2 nos menciona algo que incluso los cristianos antes hacíamos de la forma en que antes vivíamos, pero que ahora, siendo transformados por el Espíritu Santo, ocurre lo siguiente. Noten, ¿cómo vive una persona que está ajena a la verdad del Evangelio? Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, como ya dijimos, el Dios de este mundo. Se nos dice aquí en Efesios, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pablo les está diciendo acá, nosotros no le caíamos bien a Dios por lo que nosotros pudiéramos hacer. Por ser unos pecadores, éramos objetos de enojo, solamente éramos receptores del enojo de Dios por nuestro gran pecado. Ya más adelante, Pablo les dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por el amor que les tuvo, mandó a su Hijo Jesús para que tuvieran salvación a través de él. Pero noten ustedes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, aquí aunque se nos dice vivían en pecado, estábamos ajenos a Dios. Nos dice que esa era nuestra forma de estar de manera basal.
Así nosotros nos comportábamos siempre y seguíamos la corriente del diablo hasta que Dios tuvo misericordia. ¿Qué ha hecho el diablo para engañar a la gente? ¿Qué ha hecho para que la gente no crea? Para que, como dice aquí, la gente lo obedezca. Dice el líder de los poderes del mundo invisible, ustedes obedecían al diablo. ¿Cómo lo obedece la gente que ahorita pues no cree en Jesús? Yo me puse a buscar en internet y encontré así, cuando le puse, ¿cuántas religiones falsas hay? Pues encontré un montón, o sea, la verdad no sé ni cuántas hay porque pues no hay un consenso como tal, pero hay muchas religiones que son falsas. Noten ustedes, la religión tradicional africana, Bahí, budismo, Cao Dai, religión tradicional china y el cristianismo, este me llamó la atención porque uno pensaría que el cristianismo es lo que nosotros predicamos y se nos dice que hay 2000 no, 2,1 mil millones. Este es un número fenomenal. Decir, bueno, quizá un tercio de la población sea salvo, de la población del mundo, un cuarto. Pero la realidad es que yo creo que aquí se incluyó el catolicismo, que algunas personas creen que son cristianos por hablar de Cristo. Entonces, ustedes están viendo aquí cuántos millones de personas hay en las diferentes religiones, el judaísmo, neopaganismo, en las indígenas, Rastafari. Yo no sabía que era una religión, los Rastafari, Shinto, Sijismo, Espiritismo, Tenriquillo, Unitarian, Universalismo, Zoroastrismo. Y por si esto no fuera suficiente, por si alguien dijera, oye, pues yo la verdad no creo en ninguna iglesia, también Satanás le ha dado la opción de que fueran laicos, no religiosos, agnósticos o ateos, lo cual está estimado en que sean 1,1 mil millones. Es decir, Satanás ha dado un montón. Ay, perdón, se salió esto. Satanás ha dado un montón de opciones para que la gente pues sea engañada, vive engañada, así como una paleta de colores. Pues si te gusta el rojo, métele rojo. Si te gusta el rosa, si te gusta el azul, el verde, el turquesa, el gris, el morado, tienes un montón de opciones. El problema es que la gente pues no ve el evangelio, tal vez de una manera clara, predicada por los que tenemos este evangelio. Pero repetimos, la obra al final va a ser dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toca el corazón de la persona para que crea. Segunda de Timoteo, miren qué nos enseña. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Yo me acuerdo de cuando estaba en la preparatoria, yo me ponía a pelear con el bibliotecario de mi facultad. Él era un psicólogo, tenía una maestría en no sé qué y se creía muy inteligente. Él me decía, yo la verdad es que creo en Freud, en Marx y en Darwin. Esos son mis tres parámetros. Uy, yo me sentía como el cristianazo, ya saben. A este lo voy a convencer de que crea. Y yo me sentía como si fuera un abogado y Dios estuviera sentado ahí en el estrado, como que queriendo ser defendido, y yo intentando convencer al bibliotecario de que creyera que hay un Dios, ¿no? Entonces yo me preparaba y estudiaba ahí lo que podía para ver si Dios ahí sentado en su atril, sentado en esa sillita, lograba con el veredicto que yo le diera por mi gran verbo, convencer a este amigo de que sí existía Dios, de que Dios es amor, de que Dios es bueno, y luego dije, ¿qué tú te estás creyendo? Mario, eres una basura. Dios no te mandó a que lo defiendas, Dios no te mandó a que estés ahí en un jurado y que convenzas al juez de que Dios existe o de que Dios es bueno. El siervo de Dios no debe andar peleando, metiéndose en cosas de este mundo, eso no debe hacer, sino ser paciente y enseñar. Se le dice a Timoteo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón, noten esta misma idea. La salvación se da porque Dios les toca el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa nuevamente del diablo. ¿De qué? De todas estas falsas religiones, de todas estas falsas filosofías que te dicen, puedes creer lo que quieras y al final todos los caminos llegan a Dios. Nos dice, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, hermanos, miren, nosotros no nos comportamos como estos falsos maestros, no andamos adulterando el Evangelio, no andamos predicando, como le dice en el versículo 5, acerca de nosotros mismos. El mensaje de Pablo siempre fue de la obra redentora de Cristo. Y aquí lo dice, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en este pasaje. Segunda de Corintios 10 nos dice, no se preocupen.
No nos atrevimos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Quizá los falsos maestros estaban diciendo, yo soy maravilloso, yo puedo transformar a la gente, con la enseñanza que yo te doy puedes alcanzar la vida eterna y la salvación. Y Pablo les dice, nosotros, a diferencia de esos gaznápiros, de esos tontos, no anduvimos predicando en eso, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes, Pablo les está diciendo, alguien que no predica el Evangelio de Jesús, alguien que solamente se toma, miren, yo soy el bueno, yo soy el que les va a transformar su vida, Pablo les está diciendo, es un mentiroso. Nosotros no nos comportamos así, sino que cómo se acercó Pablo a ellos, a los Corintios les escribió en su primera carta, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. En segunda de Corintios les dice, de esa experiencia vale la pena jactarse. Quizá aquí Pablo está hablando de cuando llegó al tercer cielo, la verdad no sabemos si fue él, porque se menciona en tercera persona, pero muchas personas piensan que sí, él llegó a la presencia de Dios y que relata esa experiencia, pero Pablo dice, yo podría jactarme de eso, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo no estaba predicando de su propio poder, de su propia transformación, de qué tan bueno era. Pablo no estaba recurriendo a su verbo, a su lengua larga. Pablo no estaba diciendo, yo los voy a convencer a estas personas de que crean en el Evangelio. Él estaba diciendo, yo simplemente voy a hacer mi trabajo. Yo voy a hacer un canal por lo cual yo comparto esta buena nueva, esta buena noticia y ya el Espíritu Santo se encargará de transformarlos. Quizá Dios le conceda que se arrepientan, quizá Dios les abra los ojos para que dejen de estar cegados por el diablo. Quizá Dios los libere y ellos dejen de estar presos en estas trampas que pues ellos han caído por su propio pecado y también porque Satanás ha puesto todo en el sistema que los alcahuetee, que diga, ay, pues tú quieres pecar muy bien, eso es aplaudido porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tienen que liberarlos, pero eso obviamente lo va a hacer Cristo. Termina esta sección Pablo y les dice, pues Dios, ¿quién dijo que haya luz en la oscuridad? Como pues, lo dijo así en Génesis, asimismo hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Gracias a Dios nosotros somos salvos, conocemos a Dios y al igual que lo hizo en la creación hace unos 6,000, 8,000 años, ahora lo ha hecho en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo envuelve de manera magistral esta enseñanza aquí y les dice, nosotros podemos ver el rostro de Jesucristo a través de la palabra de Dios y somos transformados de gloria en gloria, predicamos la verdad, renunciamos a cosas profanas, no andamos adulterando la verdad como estos falsos maestros y nos cierra aquí diciendo, somos salvos por la gracia de Dios que nos ha dado y nosotros podemos ver esta gloria en el rostro de Jesús. Así, entonces, chicas, hermanos, termina esta sección Pablo diciendo, cuando alguien ve al rostro de Jesús, su vida es transformada. Cuando alguien ve al rostro de Jesús, sus preocupaciones se van porque sabe que Él está en control. Porque cuando alguien ve el rostro de Jesús, sabe que Dios es un Dios bueno, porque lo conoce más a través de las Escrituras y puede depositar su confianza. Yo puedo decir que ya lo logré, que ya mi confianza está 100% en Jesús y que nunca tengo dudas, no tengo tristeza, no tengo preocupación. Újule, yo estoy lejos de que eso ocurra, pero bueno, eso es lo que dicen las escrituras. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Aplicaciones, pues podemos sacar un montón. ¿Qué cosas podemos ver en el rostro de Jesús y que nos van a ir transformando? ¿Cómo yo quiero parecerme más al rostro de Jesús? ¿Cómo yo quiero ser más como Él? ¿Cómo puedo conocer mejor a mi Dios? Y la otra es cómo puedo hacer que el resto de la gente conozca a ese Dios que yo proclamo conocer, que yo digo, quiero parecerme más a Él. Quiero que la gente vea a este Jesús en mí. Eso es lo que podemos llevarnos el día de hoy. Si no hay más dudas, no hay comentarios, nada, entonces le pido a la maestra Mau que nos despida en oración, por favor. Sí, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por esta clase, gracias porque tu palabra es verdad y porque en ella podemos reflejarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo, Señor, y depender cada día de ti. Gracias por esta clase, bendice a todos los chicos, por favor, bendice a Mario y a todos los que vayan a escuchar esta clase. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra. Y ahora sí, tenemos tiempo para saludarnos. Nos quedan, creo que 2 minutos nada más. Si quieren ver pecado, miren.
quieren ver santidad, ya por eso ya pusieron su cámara las maestras de virtud. Sus oraciones sí llegan al cielo, las mías rebotan. No, Ya sí lo vi. llega. Sí llegan. He estado Si orando no, por ustedes. pregúntale. ¿Sí ya llegaron? Arely, ¿va que sí llegaron las oraciones del doctor? Sí, sí llegaron. Mira, Sí, ¿a poco ya conocí el ya amor de de su vida, todo. varona Vico? ¿Cómo? ¿Ya conoció el amor de su El vida? amor sí. Ah, no, aún no. Es que en Entonces, eso está. yo oré por eso. No, pero yo lo digo porque no, ¿Por yo qué lo qué? digo porque usted oró la vez pasada por Arely. Ahorita se siente mejor, ¿no? Ya está bien. Por eso digo que Pero sus la que oró oraciones fue fueron usted por ella. contestadas. Tal vez fue el eco que No, usted oró hizo, el usted. amén. Pudo haber sido el amén que usted hizo, que fue, dijo, bueno, Dios, ya oró Vico, ahora sí le vamos a hacer caso. ¿Ya ven? Y por eso Arely está feliz. Va, híjole. Cuando ore hoy en la noche, maestra Arely, dé gracias a Dios por Ajá. las profesoras que oraron por usted. Dígales, Dios, gracias por mandarme hermanas tan fieles, tan santas y puras. Ay, no. No le hagas caso, Arely. No le hagas caso. Tanta Santo, patochada. santo. Ajá, ya le escucharon. Mira, Tierno. hasta se le nota. ¿Cómo se llama esa cosa que lleva? Lo dijo, ay. La Mira, ahí se locura. le ve. El ambiente